Hola, bienvenidos nuevamente. Quiero continuar con el análisis de los artículos de las revistas que utiliza la secta de los Testigos de Jehová para enseñar. Pues cuando analizamos detenidamente estos artículos, nos damos cuenta de que sus enseñanzas no son realmente bíblicas. De hecho, muchas veces solamente nos están dando sus ideas o sus conclusiones. Escogí el artículo que ustedes ven en pantalla y que les dejaré el enlace en la descripción por si alguien quiere leer el artículo completo. Se titula ¿Quién determina cuál es la religión verdadera? Ya empezando, podemos ver las suposiciones que ellos declaran como verdades, pues el artículo empieza diciendo que Jesús declaró que hay religiones que no cuentan con la aprobación de Dios. Luego citan el texto de Mateo versículo 15 al 22 del capítulo 7, pero aquí nos convendría preguntarnos ¿en qué momento Jesús habla de religiones? Yo he leído muchas veces el relato, de hecho es parte del Sermón del Monte y lo tengo por aquí también de su misma página, ¿verdad? Para que todo lo que ahorita estamos analizando pues sea de sus fuentes. Pero entonces, yo he leído mucho este relato muchas veces y en ningún momento he leído que Jesús estuviera hablando de religiones. Él se refirió a falsos profetas. De hecho, leyendo el texto o leyendo los textos siguientes, podemos ver que su mensaje muchas veces tenía un matiz más personalizado. Por ejemplo, en este mismo capítulo, en el versículo número 24, Jesús dice, por lo tanto, todo el que escuche. Luego también en el 26 utiliza la misma oración o la misma frase, dice, todo el que escuche. Es decir, Jesús cuando se dirigía a las personas trataba de dar un mensaje personalizado. Ya siendo más meticulosos, a quien se dirige en plural es a los falsos profetas. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, cuidado con los profetas falsos. Y después en el 16 dice, los reconocerán. En el 20, en el 21, en el 22, incluso en el 23, Jesús sí se refiere a los falsos profetas como grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si lo analizamos, las religiones se adaptan más a este tipo de personas a las que se estaba refiriendo Jesús, a un grupo de profetas falsos que utilizan a los miembros para sacar beneficios personales. Incluso es lo que Jesús dice, ¿no? Que iban a venir como ovejas, pero que en realidad por dentro iban a ser lobos feroces, que solamente pues iban a tratar de tener pues un beneficio personal. En cambio, de manera individual es como nos vamos a poder presentar ante Cristo y Él nos examinará también de manera individual. Por eso, desde el inicio ya podemos ver algunas cosas que no cuadran con las enseñanzas de Cristo. Obviamente, las religiones no les conviene presentar estas partes bíblicas de esa manera, porque pues si no simplemente se les acabaría el negocio. Lo que sí podemos nosotros determinar es que esta expresión de que Jesús dejó claro que hay religiones que no cuentan con la aprobación de Dios es una total exageración o incluso una mentira, porque en ningún momento Jesús se estaba refiriendo a religiones. Al menos en lo que su propia Biblia dice, yo no detecto que esté hablando de religiones. Pero vamos a dejar, ¿verdad? Ahorita este párrafo y vamos a ver algo que también me resultó muy interesante, que es este otro párrafo que dice de esta manera: el apóstol Pablo escribió bajo inspiración divina. Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Y cita primero a los Corintios 1:10. Y después saca una conclusión utilizando Filipenses 2:2, donde dice: asimismo la Biblia insta a los cristianos a ser de la misma mente y tener el mismo amor, estando unidos en alma, teniendo presente el mismo pensamiento. Pues bien, vamos a este texto, primero a los Corintios 1:10. A primera vista, o no a primera vista, sino que comúnmente una religión va a adaptar este texto utilizando palabras claves como, por ejemplo, la de estar completamente unidos para poder
decir que se necesita una religión para cumplir con esto, o estar en una religión para demostrar tal unidad. Pero si seguimos leyendo lo que estaba ocurriendo, se parece más a lo que hacen las congregaciones o las religiones, mejor dicho. Pues Pablo dice en los siguientes versículos, ustedes los pueden leer después con más detenimiento, pero Pablo estaba diciendo que existían divisiones a causa de que unos se inclinaban del lado de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, e incluso algunos tenían el argumento de que se dividían porque estaban del lado de Cristo. Y Pablo los empieza a exhortar a estar unidos en una forma de pensar. Y esto era reconocer que la muerte de Cristo en el madero o cruz, como ustedes lo interpreten, es el verdadero poder de Dios. De hecho, está aquí en este versículo, en el 18, donde dice, de hecho, el mensaje acerca del madero de tormento, dice que les parece absurdos a los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Así es que Pablo estaba resaltando que Dios utilizaba o utilizará el sacrificio de Jesús como la misma salvación, no el bautismo en sí mismo. Y de hecho, lo dice aquí el versículo 17, o utiliza estas palabras Pablo, dice, Cristo no me envió para bautizar, sino para anunciar las buenas noticias. ¿Por qué dijo que Cristo no lo mandó a bautizar? Es un punto que podríamos analizar mucho, pero en fin, el punto de esto es que las religiones son las que más divisiones han ocasionado en el cristianismo. Pues tal como unos se dividían por Pablo, por Cefas y por otros, las religiones se dividen por los mismos fundadores. Y es que tal vez ahora que ya son instituciones grandes u organizaciones grandes, pues no se ve tanto, ¿no? Pero la realidad es que todas o la mayoría empezaron siguiendo a un hombre. En el caso de los Testigos de Jehová lo hicieron siguiendo a Russell. Y para concluir, me gustaría resaltar lo que dicen estas líneas de este artículo que estamos analizando. Dice aquí, cuando tal unidad existe, el resultado natural es una sola religión. Es un pensamiento o incluso podríamos decir que es una doctrina muy mundana. ¿Por qué pienso eso? ¿A qué resultado natural se refieren con esta expresión? O más bien, ¿a qué naturalidad se refieren? Es obvio que una naturaleza humana es que el hombre quiere dominar al hombre. Por eso resulta muy natural, como ellos dicen, que quieran formar religiones. Los hombres que quieren adquirir beneficios propios, y no me crean solamente por decirlo, solamente analicen cómo viven los que están arriba de las religiones. Analicen a todas las religiones que dicen ser la verdad y se darán cuenta de que todos los que están arriba siempre son o viven como reyes. Lo que no es natural es que un grupo de personas quiera adorar a Dios y que no pertenezcan a una religión. Y no estoy diciendo que no exista ya ese tipo de grupos. Lo que trato de decir es que cuando esto ocurre, comúnmente llega un momento en que alguien quiere empezar a influir en ese grupo por encima de todos e incluso por encima de lo que dice la Biblia, y es así como empiezan a nacer nuevas religiones. Pues creo que dejaré el video hasta aquí y en otra ocasión, ¿verdad? Voy a seguir hablando sobre este mismo tema. Espero que se encuentren bien y hasta luego.